Bueno, vamos a continuar. Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo el pizarrón negro que dice divide y vencerás? No. Vamos de nuevo. Ahí. Sí, ahora sí. Bueno, lo, lo que vinimos viendo hasta ahora es principalmente el concepto de componente. El componente es una pieza más pequeña de todo el problema. Y ya vimos la clase pasada cuáles son las ventajas de tener el problema separado en piezas más pequeñas. Las ventajas de las piezas más pequeñas son que son más fáciles de resolver, que me olvido del problema complejo y me concentro en un problema más simple. A ese problema más simple lo puedo probar separado de todo el problema, y una vez que está probado o probada esa pieza más pequeña, la doy por finalizada y voy a resolver otra del problema. Cuando tengo todas las piezas pequeñas resueltas del problema, allí voy a integrarlas. Esa filosofía, que es la que se utiliza en programación, se denomina divide y vencerás, ¿sí? El concepto de componente y de un problema dado, siempre partirlo en problemas lo más pequeños posibles e ir atacando esos problemas pequeños. Para eso vamos a ver un ejemplo que tenemos en el práctico. Dice, dado un número natural X, determinar y mostrar todos sus divisores naturales e informar cuántos de ellos son pares. Bueno, empezamos con nuestra metodología. Vamos a determinar las entradas, las salidas, y vamos a hacer casos de prueba para comprender el problema. Recuerden que acá son todas las entradas y salidas posibles, y los casos de prueba son ejemplos. Entonces, como entradas acá, vamos a tener un número X natural. Y como salidas, vamos a tener que mostrar todos los divisores naturales de X y otra salida es mostrar la cantidad, dice informar cuántos de ellos son pares. ¿Cuántos de quién? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos de ellos son pares? Acá ¿Y me los números piden, en sí? perdón, bueno, no se sabe todavía. Vamos a un caso de prueba. En un caso de prueba, vamos a poner una entrada, un ejemplo, X igual X igual a 8. ¿Cuál va a ser la salida aquí? Todos sus divisores naturales. ¿Cuáles son los divisores naturales de 8? Todos los números que dividen a 8. El 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Esos van a ser los divisores naturales.
Y después, ¿qué tengo que mostrar? ¿Cuántos de ellos son pares? ¿Cuántos de los divisores naturales son pares? En este caso, los pares son el 2, el 4 y el 8. Es decir, que tenemos 3. Esta es la cantidad de divisores pares. Bueno, esto se supone que ya lo tienen que hacer, por eso no me freno mucho acá y no hay problema con esto. Bueno, una vez que hemos comprendido el problema, pasamos a la etapa de resolución del problema o estrategia de solución. Ya vamos a ver después, o seguramente en la práctica, en la teoría ya están viendo la metodología completa. Nosotros ya vamos a adquirir algunos conceptos primero y luego vamos a redondear la metodología. Pero básicamente viene determinación de componentes o estrategia de solución. Estrategia de solución o determinación de componentes. Acá es cuando entra el divide y vencerás. Es donde agarramos nuestro problema y empezamos a partirlo en problemas más pequeños. Entonces, todo nuestro problema dice, dado un número natural X, determinar y mostrar todos sus divisores naturales e informar cuántos de ellos son pares. Como vimos, la primera partición del problema va a ser entrada. Acá estamos partiendo el problema para conseguir partes más pequeñas. La primera partición siempre va a ser entrada, proceso y salida. ¿Sí? En este caso, la entrada es simplemente ingresar un número. Así que no hay mucha complicación, por lo tanto puede quedar allí sin ser partida más. La salida aquí es mostrar todos los divisores naturales. ¿Sí? Todos los divisores naturales. Y luego, ya nos olvidamos de poner cuántos de ellos son pares. Cantidad de divisores pares. Bueno, el proceso, ¿qué va a ser el proceso? Si yo tengo que mostrar todos los divisores naturales del número, el proceso va a ser encontrar esos divisores. Los divisores naturales. Una vez encontrado esos divisores naturales, o mientras los voy encontrando, yo los voy a poder mostrar acá, como dice en la salida. Mostrarlos. Y cuando los encuentre, también voy a poder contarlos.
Entonces nos enfrentamos, en principio, con estos tres problemas. El primer problema, encontrar los divisores naturales. Cuando los encuentro, luego los voy a mostrar, ese es otro problema, y luego voy a contar. Ah, pero contar, no todos, contar los que son pares. Una vez que tengo el problema, entonces más o menos partido, me voy a concentrar en una sola parte. Voy a tomar esta parte. Me la voy a llevar a esa parte y voy a pensar solo en ella, como un nuevo problema. Tengo que encontrar los divisores naturales de un número. Entonces, ahora este es mi nuevo problema. Entonces acá, en mi nuevo problema, yo voy a tener una entrada que va a ser el número X. Y acá, como no es un algoritmo completo, no va a tener, en realidad no va a tener ni siquiera esa entrada ni la salida, es puro proceso, ¿sí? La entrada yo lo pongo como X natural, pero es un número que no ingresa el usuario, sino que viene de algún lado. No me importa de dónde viene, ¿sí? Y como salida, tampoco no voy a tener nada, porque no quiero que esto tenga necesariamente salida. O si tiene una salida, podría ser los divisores que encontré. Pero no va a tener salida porque simplemente yo me voy a conformar con encontrar los divisores naturales y tenerlos en memoria, ¿sí? No mostrarlos. Entonces la salida no tiene, es puro proceso, es encontrar esos divisores naturales del número. Entonces yo voy a tener un X que viene de algún lado, con algún valor, ¿sí? Viene un X con cierto valor, yo le puedo poner, no sé, cualquier valor, y acá voy a tener que hacer un proceso, donde este proceso va a ser encontrar los divisores naturales de X. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar los divisores naturales de X? Bueno, a este problema, a su vez, lo voy a partir en problemas más pequeños. Primero, voy a ver cuándo un número es divisor de X. Quiero saber eso. Luego, cuando tenga claro cuándo un número es divisor de X, ahí voy a resolver el problema de cuáles son los posibles divisores de X. Y cuando tenga estas dos cosas resueltas, las voy a juntar para poder encontrar los números que son divisores naturales de X. Entonces ahora me voy a concentrar en este problema, solo en ese. ¿Cuándo un número es divisor de X? Yo acá voy a tener un X valiendo algo,
Y voy a tener otro número que va a ser un posible divisor de x, que le voy a poner 5. ¿Cuál va a ser el proceso que a mí me permite averiguar si el posible divisor de x es divisor de x? ¿Sí? Es decir, ¿cuándo un número es divisor de x? Bueno, yo sé que un número es divisor de x cuando x mod ese posible divisor es igual a cero. ¿Sí? Porque ya tenemos el concepto de divisor, ya lo vimos. Entonces, el componente va a ser este, verdadero, falso. Y si se cumple esto, es divisor. Y si no se cumple esto, no es divisor. La ventaja de estas piezas, repito, es que cuando yo estoy resolviendo este problema, yo me olvidé de mi problema original, de este, que decía, dado un número natural X, determinar y mostrar todos sus divisores naturales e informar, bla, bla, bla. Me olvido de eso. Pasé al problema de encontrar divisores naturales. Incluso cuando estoy resolviendo esto, pasé a un problema más pequeño, que es cuando un número es divisor de X, nada más. Fíjense que acá no me estoy preocupando por todos los divisores naturales. Simplemente quiero ver cuándo un número es divisor de X. Me concentro en ese problema y lo resuelvo. Voy a abrir el diagramar y lo voy a probar, incluso voy a probar esta pieza hasta que yo esté seguro de que funcione. Ahí les comparto el diagramar. Segundito. Ahí están viendo el diagramar. No, profe, está bien. Ahora sí. Ok. Entonces yo me voy a concentrar y voy a probar ese problema, que ya lo había resuelto allá, lo voy a pasar acá, en libre. Teníamos acá para darle un valor a X y le daba un valor al posible divisor. Si X mod posible divisor. Acuérdense que hay que respetar las minúsculas y mayúsculas en el nombre de las variables porque si no son distintas variables. O sea, la variable X en minúscula no es la misma variable que X en mayúscula. Si el mod es igual a 0, acá vamos a poner, por poner una salida, si es divisor, y acá vamos a poner una salida, no es divisor. Entonces, 5 es divisor de 46, no. Entonces esto tendría que entrar por el no. Bien, ¿sí? Acá estoy probando mi software, mi componente. Posible divisor de 46, el 8. ¿8 es divisor de 46? No. Bien.
¿Algún número divisor de 46? El 2. El 2 es divisor de 46, sí. ¿Qué otro divisor tiene 46? 46 no tiene más divisores. El 2, el 23 y el 1 y el 46. Pongamos otro numerito más fácil. El 12. ¿El 2 es divisor de 12? Sí. Así pruebo mi pieza, mi componente. Perdón. Le pongo muchos casos de prueba. Los escribo en el papel, si quieren, al principio, hago todos los casos y pruebo todos los casos de prueba que tengo para probar esta parte, para saber si un número es divisor de otro. Posible divisor, el 3 es divisor de 12. Sí. El 5 es divisor de 12. No. Les hago una pregunta. ¿Deberé probar con posible divisor igual a 1? ¿Deberé hacer esa prueba? ¿Está bien hecha? ¿Deberé probar con posible divisor igual a 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que hacer la prueba con posible divisor igual a 0? Se ha producido un error. ¿Por qué se ha producido un error cuando posible divisor es igual a 0? Existe el valor para hacer para un cociente, va para un divisor con valor cero. Exactamente. El mod implica hacer una división. Está evaluando x dividido posible divisor. Y como el posible divisor es 0, no puede hacer x, o sea, 12 dividido 0. Por eso me da el error. Entonces, ¿tengo algún error en mi componente o mi componente está bien? Repito la pregunta. ¿Tengo que probar con posible divisor igual a 0? Yo quiero que mi componente funcione cuando el posible divisor sea igual a 0. Tendría que ser No, distinto de cero. yo X no distinto de quiero, cero. no voy a querer que mi componente funcione cuando posible divisor sea igual a 0. Mi componente va a funcionar para los posibles divisores que son números naturales. Entonces, con 1 sí tengo que probar, porque 1 es un posible divisor natural. Pero con 0 no, porque yo nunca voy a querer averiguar si 0 es divisor de algún número. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta, duda hasta acá, aporte? Bien. Entonces, he probado, volvamos al pizarrón, he probado, he resuelto esta componente cuando un número es divisor de x. Bien, ya lo tengo resuelto. Y resuelto, listo, probado. Ahora voy a pasar a este otro problema. ¿Cuáles son los posibles divisores de x? Entonces, tengo un número x y me pregunto cuáles van a ser sus posibles divisores. Ahí hay que poner un ciclo, profe, para que vaya. Exactamente, ¿Sí? exactamente. ¿Cuáles son los posibles divisores de x? El 1, el 2, el 3 y así. Todos los números hasta x. Entonces, ¿cómo hago para encontrar todos sus posibles divisores? Lo que acaban de decir. Tengo que hacer un ciclo donde una variable tome el valor 1, luego el valor 2, luego el valor 3 y así hasta x. ¿Cómo hago ese ciclo? Eh, Que una variable, que la llamemos posible divisor,
tome estos valores. Entonces la variable del ciclo se va a llamar PD de posibles divisores. Va a Ujú. ir de paso 1 hasta X. Exacto. Posible divisor va a ir con paso 1 Sí. hasta X. ¿Y desde dónde va a iniciar el ciclo? Desde el 1. Desde el 1. Y ahí tengo mi componente. ¿Es la única forma de hacer un ciclo donde la variable posible divisor tome esos valores? Probablemente no. Puede haber otras formas, pero esta es una forma. Vamos a probarla, porque yo acá quiero ver cuáles son los posibles divisores de mi número X. Vamos al diagramar y borramos todo esto. Esto borro, esto borro. Al X lo dejo porque lo necesito al X. Y acá voy a hacer un ciclo donde posible divisor vaya desde 1 hasta X con paso 1. Y voy a probar esto con X valiendo 12 y con X valiendo distintas cosas. Entonces, ejecuto esto y veo acá si la variable posible divisor se comportó como yo quería. Tomo el valor 1, luego el 2 y así, el 3, el 4, todo, hasta el 12. Ah, pero el 13 también lo tomó. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo quería Usted que había vaya hasta, aclarado, hasta el usted había 12 aclarado, nomás. profe, que el 13, por más que lo pone, no te devuelve valores. Exactamente, el 13, por más que lo toma, no entra al ciclo valiendo 13. Para eso vamos a hacer acá, vamos a ver una salida posible divisor, ¿sí? Cuando ejecuto esto, ustedes ven que la salida, o lo que entra, cuando entra al ciclo, entra con 1, con 2, con 3, hasta 12. Con 13 no entra. Queremos comprender mejor esto, le pongamos un valor más chico y ejecutemos paso a paso. Entonces observamos que con 1 entra al ciclo, valiendo 1, valiendo 2, valiendo 3, valiendo 4, entra al ciclo. Valiendo 5, entra al ciclo, lo muestra a posible divisor y ahora toma el valor 6, pero con el valor 6 no entra al ciclo. Entonces está bien nuestro componente porque hemos generado acá, adentro del ciclo, todos los posibles divisores de X. ¿Sí? Y así pruebo esto con varios casos. Posibles divisores de 1, el 1. Posibles divisores de 45, todos los números de uno en uno hasta el 45. Bien, funciona bien ese componente, vuelvo acá y digo, lo tengo listo. Ahora tengo listo esos dos componentes. Con esos dos componentes, escribir acá, voy a hacer la última parte de encontrar los divisores naturales de X, que es tomar los posibles divisores Y ahí los condiciona. y ver cuáles son realmente divisores.
Entonces el condicional tendría que estar dentro de ese ciclo. Exactamente. Juntar estas dos piezas, lo que acaban de decir. ¿Cómo se juntan estas dos? Acá tengo todos los posibles divisores dentro del ciclo. Pero con esto yo veía si era realmente o no divisor. Entonces meto esto dentro del ciclo y debería encontrar todos los divisores naturales de X. ¿Sí? Es simplemente juntar dos piezas que ya fueron probadas por separado. Lo único que faltaría probar es la integración de esas dos piezas. Vamos al diagramar. Integramos esas dos piezas y ponemos acá. Y X mod posible divisor es igual a 0. Acá decía sí, sí o no. Bueno, le vamos a poner X, sí, perdón, posible divisor, coma, sí. Y acá le vamos a poner posible divisor, no. A eliminar esto y vamos a ejecutar esto. A ver, con X igual a 45, a ver si funciona. Ahí está tirando. Vamos a ver la salida. No funcionó. No funcionó. Veamos. ¿Posible divisor igual a 1? Sí. ¿Posible divisor igual a 2? No. ¿Posible divisor igual a 3? Sí. Ah, tiro no se ve de acá, profe. Pensé que estaba todo en los números. Ah, no se ve, muy chiquita la letra. ¿Sí? Pero, así dice, ¿posible divisor igual a 5? Sí. ¿Posible divisor igual a 6? No. Ah, ¿y cómo hacemos, profe, para tirar solamente y solamente lo que sean divisores o Ahí está, alza? buenísimo. Gracias por la pregunta, porque es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Cómo hago si yo quiero mostrar solamente los que son divisores? Me olvido Hay que del dejar camino vacío del el no. no. Ah, Me olvido del camino del no. Borro Podría y que no haga buscar. nada cuando o no sea que sea no divisor. muestre nada, digamos. Claro, que no haga nada. Lo ignoro. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces acá ejecuto y solamente van a aparecer lo que diga sí. Y ahí en ese caso ya ni siquiera necesito ponerle el sí, porque ya sé que estoy esperando solo esos. El 1, el 3, el 5, el 9, el 15 y el 45. Profe, ¿Sí? sobre este mismo, eh, si bien acá supongamos que me pide encontrar todos los posibles o los divisores de X Sí, y colocar cuántos son. O sea, sí. eh, yo tenía que incluir, ¿cómo se llama lo que había explicado la vez pasada? El contador. Un contador dentro del, o sea, del sector de verdad o donde está la condición. O sea, donde Dentro del dice, sector de verdad. Porque dentro del... Vos te tenés que ir ubicando acá. Porque sí, dentro del sector de verdad, va ahí vos contando. estás con un divisor. Acá estás con un divisor correcto. Por Sí. la parte del falso, estás con un número que no es divisor. Por eso no haces nada. Dentro del verdadero, vos tenés que posible divisor es divisor de X. Y ahí haces lo que vos querés. Lo podés mostrar, lo podés contar, lo podés sumar para sacar después el promedio de los divisores, podés hacer todo lo que quieras,
porque ya tenés acá todos los divisores. Profe, ¿y Y ahí así sería no. una asignación? Claro, pero volvamos al problema. Nos ubiquemos en que estábamos. Nosotros estábamos solamente en el problema este, de encontrar los divisores naturales. Pongamos acá, esto. Encontrar los divisores naturales. Ahí ya hemos encontrado los divisores naturales. ¿Sí? Pero supuestamente ni siquiera lo hemos mostrado. Si nosotros queremos mostrar, porque se acuerdan que esto yo dije que no tenía salida, nada, que me importaba el proceso nomás. ¿Sí? Pero bueno, yo tengo esto, encontrar los divisores naturales. Bien, ya los encontré. Veamos. Esto venía de un problema mayor. Yo resolví esta parte nomás. Ah, bien, ahora me falta mostrarlos. Bueno, eso es muy simple, que nosotros ya lo mostramos acá para saber eso, ¿sí? Para ver. Entonces acá los muestro, les saco el cartelito. Pruebo esto y vemos que en la salida aparecen solamente los que son divisores. ¿Sí? Bien. Ah, los mostré, esto no los trato. Simplemente esto fue mostrar posible divisor. ¿Sí? Por eso es muy simple, no, no lo partís en problemas más pequeños. Pero ahora nos falta la parte de contar los pares. Claro, justo. ¿Sí? Ahí nos falta otra parte. Bueno, entonces nos vamos con este problema y nos olvidamos del resto de las cosas. Me voy y me concentro en el problema que dice contar los que son pares. ¿Sí? ¿Cómo lo pienso este problema? Bueno, este problema lo pienso como que yo voy a tener una lista de números que no me importa si son posibles divisores, si son divisores, si son de dónde, no me importa de dónde vienen esos números, ¿sí? Simplemente yo voy a tener una lista de números como entrada, ¿sí? Pero no como entrada del usuario, sino que yo voy a tener una lista de números. ¿Cómo represento que voy a tener una lista de números? Lo represento así. Que voy a estar en un ciclo y dentro de ese ciclo va a existir una variable que se llame número, que va a ir cambiando su valor de alguna manera. Que va a ser mi lista de números. ¿Sí? Yo voy a tener una lista de números y acá voy a tener que filtrar, perdón, voy a tener que con esa lista de números contar los pares. Contar los que son números pares. De nuevo, este problema lo voy a separar en problemas más pequeños. Primer problema, ver cuándo un número, uno solo, es par. Segundo problema, contarlos. ¿Sí? Entonces voy a tomar el primer problema, que es ver cuándo un número es par, y lo voy a resolver. Para ver cuándo un número es par, yo voy a ver si número mod 2 es igual a 0. Y ahí el número va a ser par. Lo pruebo todo en el diagramar, veo que funciona bien.
y lo doy por solucionado. Luego voy a tener que contar los números pares. Entonces, bueno, este es un componente de contador ya conocido. Componente de contador es así. El componente de contador, el contador empieza en cero, hay un ciclo y hay cosas que quiero contar cuando ocurren ciertos eventos y en algún lado incremento esa variable en 1. Así es un componente de contador. Empieza en cero y cuando se cumple cierto evento dentro de un ciclo, cuento. El ¿Sí? contador, profe, siempre tiene que estar fuera del ciclo, ¿no es cierto? Si no, si no estaría mal. El contador es esto y Sí, esto. Acá está fuera, que lo inicio en pero cero. acá está dentro. ¿Sí? Esta parte se llama la inicialización, esa siempre va afuera. Y la acción de contar va dentro del ciclo. Este es el ciclo. ¿Sí? Y ahí, dado que solo quiero los pares, en falso yo no hago nada, ¿no es cierto? Para que no muestre nada. Exactamente, exactamente. Cuando vos juntes estas dos cosas, acá, cada vez que encuentres un número par, vas a integrar el contador. Y el Profe, contador se va a iniciar en cero, fuera del ciclo. Acá, contador igual a cero. profe, por ejemplo, en el coloquio que hizo, teníamos que determinar cuántos puntos estaban fuera del círculo, cuánto adentro y cuánto sobre el radio. Por ejemplo, yo para contar cuánto de cada uno tenía que iniciar o sea, para llevarlo al diagrama, ¿no? Tendría que poner un, qué sé yo, punto externo, punto interno, todo iniciarlo afuera como cero y cuando pase por el bloque, digamos, por su parte o verdadero o falso, según la columna que esté, tengo que poner el contador. Así, ¿no es cierto? Para saber ¿Sí? cuánto es de cada uno. Sí, Ah, exacto. Así es. ¿Sí? Bueno, y acá en verde estoy dibujando el ciclo, que este ciclo sería esta parte donde está esa lista de números que viene dada de alguna forma. Entonces, acá ya tengo resuelta la parte de contar los números pares. Bueno, pruebo esto en el diagramar y una vez que funciona bien, lo integro con mi problema principal. ¿Sí? Entonces yo vengo aquí y digo, ya vi cómo, ya sé cómo se cuentan los pares. Bien, entonces ya vi, ya lo probé todo, lo mismo que hice hace rato, hago con esto, ¿sí? Y una vez probado, vengo y lo integro a mi problema, ¿sí? ¿Cómo es la integración? Primero veamos la parte de si es par, lo ponemos acá. Acá la lista de números que yo quiero ver si son pares o no, va a ser los posibles divisores. Entonces, si el posible divisor mod 0, y el posible divisor es par. Por acá, si entra por el verdadero, es porque posible divisor es par. Profe, no es al revés. ¿Qué cosa? Aparte del mod. Eh, hay que contar, profe. si va el 0 acá, ¿qué significaría al revés? Si va Ah, el 0 dividir por acá o el dos. posible divisor acá, o si Claro. esto es igual a 0. Sí, eso, profe. Al revés. Claro.
O sea, dice que posible divisor dividido 2 tiene que dar cero porque está par. Sí. Puso al revés. No 2, el resto tiene que ser cero. Ahí. Eso. Gracias. Sí, señor. Ahí. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos integrada la parte de si es par. Y ahora le ponemos la parte de contar los pares. Entonces acá voy a poner el contador. Contador Profe, no se igual. ve, es el bloque de asignación. Sí, bloque de asignación. Contador igual a contador más uno. Y fuera del ciclo, el contador lo voy a iniciar en cero. Profe, le interrumpo un segundito. Sí, sí. Si bien en uno de los ejemplos vi que el contador pone, por ejemplo, C más la variable, y acá estamos poniendo más uno. Bien. Son dos componentes distintos. Eh, mira, te muestro. Hay dos componentes distintos. El que estamos usando ahora se llama contador y sirve para contar cuántas veces ocurrió algo, Bien, que es lo que yo te decía. Un contador que empieza en cero y cuando ocurre algo aumenta en uno. Y el otro que vos decís se llama acumulador o sumador ah, o sumador. Que no queremos ver cuántas veces ocurre algo, sino que queremos sumar una lista de números. Entonces ese acumulador empieza en cero, fuera del ciclo, no. y dentro del ciclo, en algún momento, queremos sumar los números de la lista. Entonces, acumulador igual a acumulador más los números de la lista. Gracias, profe. ¿Sí? Ya vienen después videos donde hablan de cada uno de estos componentes. ¿Todavía no los vieron en teoría estos componentes? Contador, acumulador. No, Bueno, no no. importa. Son simples, no importa. Bueno, volvemos acá. Entonces acá ya integramos, ¿sí? Y probamos todo integrado con el x valiendo 45. Ejecutamos. Ah, faltó el cuadrito de mostrar ahí cuántos pares son, profe, de Claro, salida. pero es que todavía se supone que no estoy mostrando. Ah, Entonces, ¿cómo voy a hacer si no muestro para ver si esto funcionó o no? Y bueno, puedo ver acá las variables. Y acá me muestra las variables x, c y posible divisor. ¿Sí? Eh, de, de la lista de divisores ya sabíamos que estaban dando bien porque lo mostrábamos. Pero lo que nos está faltando acá es el contador. Entonces subimos y vemos qué valores tomó el contador. El contador ah, empezó en arriba. cero y no tomó ningún valor más porque todos los divisores justo del 45 son todos impares. Probemos con otro número. Por eso yo subo acá y veo que el contador siempre estuvo en cero. ¿Sí? Pero sí, como dicen ustedes, lo más simple para probar es mostrar. ¿Dónde dirían ustedes que podemos mostrar el valor del contador? Debajo de C, ¿Acá? ahí. Ahí muestro el contador. Bueno, pero Pongamos yo aquí 12 voy a ¿no? ejecutar y en mi salida no veo el contador Mm, porque no encontró ninguno. Bueno, no importa, pongamos uno que tenga divisores pares, el 12. Ejecuto
Y me muestra acá en la salida. Profe, el contador lo tendríamos que poner afuera entonces el ciclo. Exacto, es mejor mostrarlo afuera, porque si no me muestra cada vez que cuenta, me muestra uno, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, lo mejor es, una vez que ya terminó de contar todo, mostrar. No hay. Allí queda mejor. Entonces, encuentra todos los divisores y cuenta los que son pares, que hay 4. El 2, el 4, el 6 y el 12. 4 divisores pares. Y cuando le pongo el 45, que no tiene divisores pares, te va a mostrar el contador en cero. Ahí está más prolijo. ¿Sí? Bien. Ahí quedaría listo el programa o falta algo. Y falta agregar las entradas de las variables. Exactamente. Si nosotros volvemos al pizarrón, recordemos que nosotros que habíamos hecho el proceso, esta parte, pero la entrada no la hicimos. No la hicimos porque era simple, era ingresar el número X, ¿sí? Y la salida ya quedó hecha dentro del proceso, porque para revisar que el proceso funcionaba, íbamos mostrando tanto los divisores como después mostrar el contador de números pares. Entonces esta ya estaba hecha. Faltaría esto, ingresar el número X para que esto quede bien terminado. En vez de asignarle yo un valor fijo, acá que el usuario elija qué valor quiere para X. Eliminamos esto y ahí quedaría. Entrada, el proceso y la salida. La salida está acá, donde ustedes ven que mostramos la lista de divisores y acá donde mostramos la cantidad de divisores que son pares. Podemos poner un cartelito, cantidad de divisores pares. ¿Sí? Entonces acá me pide que ingrese un número, el 30, y en la salida me muestra, veamos, todos los divisores de 30, el 1, el 2, el 3, el 5, 6, 10, 15 y el 30, y la cantidad de divisores pares son 4, el 2, el 6, el 10 y el 30. Y así vamos a probar todos nuestros casos de prueba, por lo menos todos los casos de prueba que tengamos hechos en papel. Profe, ¿Sí? ¿se puede hacer dos ciclos, o sea, un ciclo condicional ya dentro de otro ciclo incondicional o no? ¿Sí? Porque ¿Sí? el ejercicio 6B lo intenté hacer, pero no me salía. Sí, claro, se puede dentro de un ciclo, vos podés poner cualquier instrucción y esa instrucción puede ser otro ciclo. Lo mismo que dentro de Ah, un listo, profe. camino verdadero y falso, vos podés poner cualquier instrucción. Podés poner un ciclo, podés poner una alternativa, ¿sí? Sí se puede Ya, poner profe, un gracias. ciclo dentro de otro ciclo. Después lo vemos al problema ese si querés. Vale. El tema aquí es tratar de transmitirles que partan el problema, que se acostumbren a partir el problema, a resolverlo y analizarlo por partes. No se enfrenten con el todo porque no es lo mejor, ¿sí? Van a tener que hacer mucha fuerza, ¿sí? Lee, cuando uno se enfrenta con todo el problema, es muy difícil, salvo que ya tengas la capacidad
abstracción que te dan los años de programación o mucho tiempo de programación, ¿sí? Es muy probable que vos te empeces a confundir cuando te enfrentas con el todo, porque estás pensando en todo a la vez, ¿sí? En cambio, que de esta forma nos vamos concentrando en partes, ¿sí? Hacemos esta parte, listo. Hacemos esta parte, listo. Son pequeñas, ¿sí? Y cuando estamos contando los números pares, estoy simplemente concentrándome en contar, ni siquiera en contar los pares, porque el contar los pares yo lo separé a su vez en determinar cuándo es par y por otro lado contarlos. Entonces cuando yo lo estoy contando, estoy haciendo esto rojo y me estoy concentrando en simplemente contar. No me estoy preocupando de que estoy contando números pares, no me estoy preocupando de que esos números pares son posibles divisores de un número mayor o de un problema más grande, ¿sí? Me voy concentrando en esos problemas pequeños, ¿sí? Esa es la idea de acá, más que aprendan a contar los pares y eso, ¿sí? Es a partir el problema y atacarlo por partes, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a leer un poquito el chat y algunas preguntas que quieren hacer. Profe, al revés, sí era al revés. Bueno, no hay preguntas en el chat. No entendí nada, nos vemos. Bueno, si no se entiende, hay que preguntar, ¿sí? Hay que preguntar ahí mientras vamos haciendo, o ustedes ven el video, no entienden algo del video, anotan y después preguntan, ¿sí? Pero hay que preguntar. El nos vemos, va a seguir sin entender nada. Profe, cuando pide múltiplos, tomamos al cero. A ver, hagamos un repasito de qué son múltiplos y qué son divisores. Comencemos con divisores. Si yo tengo el número 34, ¿cuáles son sus divisores? Pensemos en los divisores naturales nomás, ¿sí? Cualquier número que divida al 34. El 1, el 2, 34 dividido 2, 17. El 17 y el 34. ¿Sí? No sé por qué siempre elijo números tan feos. Veamos otro. El 24. Ahí está, que tiene muchos divisores. ¿Cuáles son sus divisores? El 1, el 2, 2, 24 dividido 2 es 12. Entonces el 12 también es divisor. ¿Qué otro divisor tiene el 24? El 3. 24 dividido 3 es 8. Entonces el 8 también es divisor. El 4 también es divisor, porque 24 dividido 4 es de 6. 6 por 4, 24. El 4 es divisor. Ah, entonces el 6 también es divisor. ¿Ven cómo voy sacando los divisores así mentalmente? Bueno, el 12 se emparejaba con el 2 para dar 24 y ya no hay más divisores acá que el 24 que se empareja con el 1, ¿sí? Siempre vienen emparejados así de 2 en 2 los divisores. Esos son los divisores de un número. Pasemos al concepto de múltiplo. Múltiplo. ¿Cuáles son los múltiplos de 12?
escucho. Los múltiplos de 12 son 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4 y así. O sea que los múltiplos de 12 van a ser el 12, el 24, el 36 y así, de 12 en 12, el 48. ¿Cuántos múltiplos va a tener 12? ¿Infinito? Se va, infinito. Los múltiplos siempre son infinitos. ¿Sí? Bueno, el menos 12 también es múltiplo, el menos 24 también, como en los divisores, los negativos también son divisores. ¿Sí? Acá, los negativos también son divisores, el menos 1, el menos 2. Ahora había una pregunta puntual ahí, si 0 es múltiplo o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿El 0 es múltiplo de 12? No. Silencio. No, dicen acá. Veamos las definiciones. Vamos a ver la definición de divisor. Eh, es divisor de B si y solo si ocurre qué cosa. El resto de dividir. ¿Por quién? Es 0. El resto de dividir, ¿quién? ¿A por B o B por A? El resto de dividir, B por A es 0. Porque A es el divisor. ¿Sí? Esta es la definición de divisor. Ahora vamos con la definición de múltiplo. A es múltiplo de B si y solo si B es divisor de A. ¿36 es múltiplo de 12 porque 12 es divisor de 36? 12 es divisor de todos estos números, ¿lo ven? Vamos ahora entonces con el 0. ¿12 es divisor de 0? ¿Sí? Esta es la pregunta. 12 es divisor de 0. Vamos a la definición de divisor. Bla, bla, bla. Es divisor si el resto de dividir es 0. ¿El resto de dividir quién? El resto de dividir 0 entre 12. ¿Se puede dividir 0 entre 12? Sí. Sí. 0 dividido 12 es 0. ¿Y el resto? 0. Entonces, ¿12 es divisor de 0? Sí. Sí. ¿0 es múltiplo de 12? Sí. Sí.
Sí. Cero es múltiplo de todo. Pero no es divisor de ninguno. Esto es mucho más simple de lo que parece. De todo esto, lo que ustedes se tienen que acordar es lo siguiente. Cuando ustedes tengan o piensen en A dividido B, estamos hablando que B es divisor y A es el múltiplo. Cuando tengan que pensar en divisor y en múltiplo. Cuando tengan que pensar en divisor, se concentran en este. Cuando tengan que pensar en múltiplo, se concentran en esto. ¿Sí? El tema de los divisores es que a los divisores hay que buscarlos. Hacemos un ciclo, ustedes ya vieron, desde el primero, todos los posibles divisores, hay que buscarlos. Estos, como son infinitos, uno los puede generar directamente, porque vos tenés el 12 y empezás a multiplicar por uno, por 2, por 3, por 4 y así. Los vas generando todo lo que vos quieras. Vas directamente al múltiplo. Al divisor no podés ir directamente porque no sabés cuál es divisor y cuál no. Los tenés que buscar uno por uno. Bueno, esto igual lo van a ir viendo más adelante. Profe, disculpe, Sí. esa era mi duda, si, porque en el coloquio había un ejercicio que pedía múltiplos y no lo o sea, no lo tomaban al cero, digamos. O sea, te pedía contar los múltiplos y no los contaba al cero. Y Ah, esa era mi duda, si lo cuenta o no al cero, digamos, porque la respuesta correcta que me dio era sin el cero. era sin el cero. Depende de lo que decía el enunciado. Pero yo lo que te puedo decir acá es que el cero es múltiplo. ¿Sí? Claro, El cero era es así, múltiplo. era como, me pedía los múltiplos de 12 suponga, y me decía que cuente eh, cuánto, me pedía los primeros K múltiplos de tal número, digamos, y me pedía que los cuente después, digamos, así. A Mm. los, no sé si era no me acuerdo si me pedía que los cuente o que los muestre, algo así, pero no lo mostraba al cero, digamos. Está bien, está bien. ¿No será que decía los K primeros múltiplos naturales y por eso no lo tomaba al cero? Mm, Bueno, capaz puede ser que los pedía a los naturales, no me acuerdo muy bien, pero mi duda era si lo toma al cero o no, digamos. Eso. claro. El cero es múltiplo. Ah, bien, Es múltiplo. bien, bien. Bueno, Bueno, gracias, bro. no, de nada. Bueno, ¿queda tiempo de algo? Ya quedan 15 minutos. ¿Podrían ustedes practicar con algún ejercicio del práctico? A ver, veamos el práctico. Profe, ¿puede mostrar el 6D? El 6, del práctico uno, no del práctico 2. Sí, el práctico uno. Veamos. Un segundito, ahí está cargando. Enunciado A, enunciado B. Dados dos números naturales, X No, y no, M, el 6D, el D. el 6D, este. Sí, Ok. Dados dos números naturales, X y M, indicar cuántos divisores primos tienen en común, X y M. Bueno, este es bien pesado, ¿sí? claro, por eso yo no sabía cómo hacerlo comparar, Fíjate, digamos. mira, yo te voy a ubicar más o menos en dónde está. Están viendo ahí mi pantallita de YouTube, ¿no es cierto? Acá Sí, estamos sí. viendo la playlist. Nosotros estamos acá. Nos falta ver componentes más frecuentes, ¿sí?
generar listas de números. Nos falta ver divisores y múltiplos todavía. Y recién llegamos a determinar si un número es primo o no. O sea que falta bastante para resolver ese. Ahora vamos a decir, ¿por qué está en en el práctico uno? Porque el práctico uno eh, intenta introducirlos a ustedes más que nada en la comprensión de los problemas, ¿sí? No en la resolución. Y si ustedes van a la resolución ahí, la idea es que hablen con sus propias palabras, que digan voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Así de forma liviana. ¿Mm? Pero todavía nosotros no hemos visto formalmente ni divisores, ni múltiplos, ni determinar si un número es primo o no. Igual lo analicemos un poquito ese problema para darles una idea. Ese es el segundo TP, creo, profe. Perdón. Gracias. Falta algo acá. Dados dos números naturales, x y m, indicar cuántos divisores primos tienen en común x y m. ¿Qué pasó? ¿Por qué no copió el otro? Tienen en común. ¿Sí? Fíjate que vos para hacer esto... Ah, ahí está. Vos para hacer esto, o sea, la entrada va a ser x y m, y la salida va a ser cuántos divisores primos tienen en común. Pero el proceso, vos vas a tener que encontrar divisores de x, encontrar divisores de m, ver cuáles coinciden. Y de esos que coinciden, ver si son primos. Y recién ahí contarlos. ¿Sí? Encontrar divisores de X, ya saben, encontrar divisores de M, ya lo podrían hacer. Ver si coinciden, acá va a haber que pensar un poquito de cómo hacerlo. Y ver si son primos, bueno, eso ya es un componente típico de nuestra cátedra, de ver si un número K cualquiera es primo o no. ¿Sí? Es un componente que tiene su proceso. No es una pregunta, no es con mod, ¿sí? Para ver si un número es primo, lo que hacemos es, ¿saben cuándo un número es primo?
cuando se puede dividir solo por él y por uno. Exactamente, lo que nos dicen en la secundaria o en la primaria es que un número es primo si, solo si, los únicos divisores son el 1 y el mismo número. Básicamente es esto, pero realmente no. Realmente ya van a ver ustedes en nuestra cátedra que la definición de sí y solo sí tiene solo cuatro divisores distintos. Esto es muy importante, distintos, que son el 1, el menos 1, K y menos K. Es más o menos la misma definición. Lo único que para la definición esta del secundario, uno puede decir que el 1 es primo. Para esta definición, el 1 es primo. Para esta definición, que es la real, el 1 no es primo. ¿Sí? Pero bueno, salvo el 1, esta funcionaría para todos. Entonces, bajo esta definición, un número no va a ser primo cuando tenga algún divisor distinto de esto. Entonces se hace todo un proceso para buscar divisores, como cuando buscamos los divisores de cualquier número, ¿sí? Y cuando encontramos un divisor que esté entre 1 y K, sin tomar 1 y K, terminamos el ciclo y ahí determinamos si el número es primo o no. Pero es todo un componente. Ya vamos a llegar a eso. ¿Ok? Igual si ustedes quieren ir avanzando en los videos, pueden ir y ver. Ahí están. Bueno, listo entonces. ¿Alguna otra cuestión? ¿Preguntan? Quedan 5 minutitos. Clásico de EP, sí, los números primos es clásico de EP. Profe, o sea que si nosotros siempre hacemos un divisor, lo ponemos como una condición de verdadero y falso, ¿cómo hacemos para unir las dos condiciones de M y de X? Ah, eso. Bien, sí, sí. Se lo hace de otra forma, ¿sí? No te va a convenir partirlo así. Yo acá estaba haciendo una trampita, ¿sí? Porque, claro, cuando ustedes hagan los divisores de X, van a tener un ciclo acá, que van a ir hasta X, y acá van a encontrar los divisores de X. Y cuando hagan esto, van a tener otro ciclo que va a ir hasta M. Y acá van a Sería encontrar los hacer, divisores de M. Entonces él me pregunta, profe, está bien, acá vamos a encontrar los divisores de X, acá los divisores de M, ¿y cómo ponemos esta condición? ¿Dónde? sería Si la hacer un pongo ciclo entre el acá, otro. ya no tengo nada. Ya acá no tengo ni los divisores de X ni los divisores de M. ¿Sí? Ahí hay que pensar otra estrategia. Hay que juntar las dos cosas a la vez. ¿Sí? A la vez que vas buscando los divisores de uno, vas buscando los divisores del otro también. ¿Sí? O ¿Querés que sea, te los lo dos ciclos diga dentro o del otro querés? menor B. ¿Ah? Profe, puede ser de una forma O sea, así. un O ciclo sea, dentro del otro. No, tampoco. Podría ser, pero hay una más simple. Mira, lo miremos con números. Lo miremos con números. Tomemos X igual a 50 y tomemos M igual a 100. ¿Sí? Yo quiero ver cuántos divisores en común tienen estos números. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya sé que los divisores de X van a ser
el de 50, los divisores van a ser el 1, el 2, el 25, el 5 y el 50. Y no pongamos el 100, porque es muy parecido, tiene muchos divisores en común. Bueno, dejemos el 100, a ver qué resulta. Ah, no, es que van a ser todos en común. Pongamos el 80. ¿Sí? El 80. Sus divisores son el 1, el 2, el 40, eh, el 4, Ah, el 4 el 8. con el 20, el 8 con el 10, bueno, ahí entró justito, el 8 con el 10 y el 80. Y el 80, ¿sí? Entonces acá los divisores en común van a ser 1, 2. la intersección, el 1, el Ah, 2. ¿Ah? el Ah, 50 acá, también. acá me olvidé del 10. ¿Qué pasó con el 10? Me falló la... Ah, claro, es que hice el 5 y no le puse la parejita al 5, que es el 10. Ahí está el 10. 04. El divisor en común va a ser el 1, el 2, el 10. Esos van a ser los divisores en común. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso, un componente para encontrar esos divisores en común? No, ya. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Tenemos un ciclo así, otro ciclo así, pero ¿cómo lo juntamos? Decía, de poner un ciclo adentro del otro. Puede ser, puede ser. Claro, lo podemos ir por Otra, la parte del verdadero. claro, Profe, ¿sí? también se podría hacer con un solo ciclo, solo con el número que sea menor. ahí está, ¿sí? Acá plantean, ¿qué onda si vamos con un solo ciclo? Voy desde 1 hasta 50. Posible divisor. ¿Y acá qué voy buscando? Hola. Que, que sea divisor de los dos. ¿Se ve? Ahí pongo las dos preguntas. ¿Es divisor de 50 y es divisor de 80? Ese es más simple. Ese es el camino más simple. ¿Se ve? ¿O pongo más detalle? Bueno, piénsenlo ustedes a los detalles. Bueno, ¿alguna otra Profe, cuestión? ahí por ejemplo, en vez de 50, por ejemplo en el programa pondríamos X. ¿Y qué pasa si el usuario, el X, le ingresa un número más alto, digamos, que sea más grande que M? Ah, bueno, bueno. Ahí la compañera dijo, acá yo puse el 50, pero acá la compañera dijo, vamos hasta el menor, que es lo mismo que estás diciendo vos. Vamos hasta el menor. Entonces acá no pongamos 50, pongamos el menor entre X y M. Agarra X y M, encontrar cuál es el menor de ellos dos y eso ponelo acá. Profe, ¿Se ve? o sea que ahí adentro saco los divisores y ahí lo comparo, digamos, adentro de ese Exacto, ciclo. exacto.
Ahí vas a comparar si es divisor de X y si es también divisor de M. Claro, o sea, el mío sacaría los divisores de X y de M y abajo lo comparo. Exacto. Yo lo había pensado con dos ciclos y es como que lo hacía, pero No, no, no no, me lo no, no, no. acordaba, digamos. No es que sacas los divisores de X y los divisores de M y después los comparás. Vos tenés aquí, mira, vos acá tenés los posibles divisores, ¿sí? Vamos a ir hasta el menor número porque ya no tiene sentido ir hasta el mayor porque ya no van a ser divisores de esto. Eso por un lado. Entonces acá vos vas a preguntar esto. Vas a preguntar, esto es una pregunta. ¿Verdadero? Falso. Posible divisor es divisor de X y posible divisor es divisor de M, ¿lo ves? Ah, sí. Así, ahí, al toque. Lo vas a usar a ese posible divisor para los dos, para el X y para el M. Y si es divisor de Claro, X ahí recién saco primo. y es divisor de M, exacto. Ahí ya tenés que ese es divisor en común de ellos dos. Y de ahí podés analizar si ese es número primo o no, y ya hacer todo lo otro. Pero el problema era encontrar cuáles son los divisores en común. Después, con esto podés hacer lo que vos quieras, ver si el posible divisor es par, lo podés sumar a los posibles, a los divisores, sabiendo que ya es un divisor en común de los dos. Bueno, chicos, tengo una reunión, si no me quedaría un ratito más, hoy este, no tienen teoría, pero bueno, avancen lo que puedan con el práctico. Eso sí, dimensionen que hay ejercicios en el práctico uno que tienen esta complejidad, digamos que todavía no estamos en condiciones de llevarlos al diagramar, pero si quieren ir avanzando, estaría buenísimo. Si no, ya vamos a llegar de a poco. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, profe. Tenga buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos.